Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Estamos viendo imágenes del lago de Yohoa. Me imagino que aprovechando la semana morazánica, mucha gente ha pasado por el lago de Yohoa, ya sea del Atlántico, del norte del país, que vienen para el centro, para el sur o a la inversa, desde acá viajando hacia el norte de Honduras. Han pasado ahí por el lago, tienen que haber pasado. Y lo que me sucede a mí, cada vez miro más distante el lago de la carretera. Es que a mí me tocó viajar en 1967, 1968, en un camión cargado de madera, justamente por ese lugar. Y uno observaba el agua del agua a la orilla de la carretera, francamente, se los digo, no estoy mintiendo, a mí me tocó ver eso. Pero ahora siempre miro más distante el lago de la carretera. A no ser que mi percepción esté equivocada, pero esto es tan claro y objetivo lo que estoy diciendo que me parecería que toda la gente va a coincidir conmigo. Y no se trata aquí de abordar el programa este viernes coyuntural o políticamente, para nada. Si el lago de Yohoa lo venimos perdiendo desde hace décadas, no de los últimos 3 años y medio. Así que abordemos este tema hoy con sentimiento patriótico, con el ánimo de instruir, de construir, de ayudar, de concienciar. Y cada gobierno hace su poquito, pero no acabamos de hacer todo lo que el lago requiere para conservarlo. Miren qué lindas imágenes del lago de Yohoa. No digo que hemos perdido la oportunidad, pero sí había mucha expectativa que hace unos 10 días aproximadamente la UNESCO decidiera clasificar al lago de Yohoa como una reserva de la biosfera. Y no lo logramos. Lo lograron 27 sitios más en el mundo, pero no lo logramos nosotros porque no acabamos de terminar con el trabajo que se tiene que hacer para que la UNESCO declare al lago de Yohoa reserva de la biosfera. Ustedes saben que en marzo de 2025 el Comité Asesor Internacional revisó el expediente del lago de Yohoa y valoró positivamente la propuesta de declarar reserva de la biosfera del lago de Yohoa. Pidió información adicional antes del 31 de julio de 2025. Y entre los puntos señalados, formalización del comité de gestión, o sea, la gobernanza. Pidió detalles de manejo en la zona de amortiguamiento del noreste, Río Umuya, y claridad sobre concesiones mineras históricas y posibles conflictos de uso, mapas de superposición y justificación. Y al no quedar completamente resueltos esos elementos a tiempo, la propuesta no pasó a designación en 2025.
Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y aquí tuvimos una semana debatiendo en Honduras, digo, porque aquí todo lo llevamos al debate, por ver quién sale mal parado. Esa es una pésima costumbre de nosotros los hondureños. Que a nivel de algunos comunicados del gobierno se decía que sí, que habíamos sido designados reserva de la biosfera. No, decían algunos medios, no es cierto. Y pasamos en aquel debate, los ambientalistas divididos, si éramos ya reserva de la biosfera con el lago o no lo éramos, y no lo somos, así de simple, así de simple. Y lo repito, en marzo de 2025 el Comité Asesor Internacional revisó el expediente Lago de Yohoa, Honduras, y valoró positivamente la propuesta, pero pidió información adicional antes del 31 de julio de 2025. Y entre los puntos señalados están la formalización del Comité de Gestión, Gobernanza, detalles de manejo en la zona de amortiguamiento del noreste del río Muya, claridad sobre concesiones mineras históricas y posibles conflictos de uso, es decir, mapas de superposición y justificación. Y al no quedar completamente resueltos esos elementos a tiempo, la propuesta no pasó a designación en 2025. Lo que no quiere decir que cuando toda esa información esté completa y contrastada por el Comité Asesor Internacional de la UNESCO, se ha declarado el lago de Yohoa reserva de la biosfera. Solo que no lo logramos este año. Simplemente no lo logramos. No llegó la información a tiempo allá a este comité. A todos, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer moderar el programa. Nuestro productor y director de cámara se quedaron en el lago y es que es lindo, pues. El lago es lindo. Es lindo, lindo, lindo. Es un viernes de feriado morazánico para relajarse y para identificar un tema como este. A mí me pareció el día clave para abordar el tema del lago de Yohoa. Para mí que lo estamos perdiendo, sí. Pero sé que con trabajo, con esfuerzo, con financiamiento nacional e internacional, y eso es lo bueno, si quedamos ahí como reserva de la biosfera, podemos lograr financiamiento internacional para preservar nuestro lago, nuestro querido lago de Yohoa. Yo miro esos youtubers, esos tiktokeros cuando vienen a Honduras, de Guatemala, El Salvador, y van por la CA5. Primero les impresiona la CA5, pero la segunda gran impresión y expectativa que tienen es pasar por el lago de Yohoa. Entonces debemos conservarlo y ese es el espíritu que nos anima este viernes de feriado morazánico, escoger ese tema. Y para eso tengo aquí al ingeniero René Soto, representante de la Coalición Ambiental de Honduras. René, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Al igual que a Jonathan Laínez, especialista en manejo de cuencas hidrográficas. Jonathan, me alegra volverte a ver. Mucho gusto. Me alegra volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han pasado esta semana? Bien, en casa. Aquí en Tegucigalpa, tranquilos. Casa, disfrutando de las bellezas escénicas, porque en mi caso personal, Renato, yo vivo en una reserva y hace muchos años nos fuimos con mi esposa a la Reserva Biológica de Luyuca y hemos protegido durante 30 años aproximadamente unas 13 hectáreas de bosque que no se ha quemado. ¿Y se puede vivir ahí? Sí, claro, ¿Le dan en la permiso zona de a uno de amortiguamiento. Y claro, con ciertas limitantes porque no puedes hacer uso del aprovechamiento de los bosques, ¿verdad? Sí. Sino que un uso racional. Y gracias a Dios, Renato, quiero decirlo, durante 30 años no hemos pagado un 5 de agua, porque el agua nace en la propiedad. Entonces esas son las cosas que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de las áreas protegidas y las bellezas escénicas, y ese es el comportamiento que tenemos que tener los ciudadanos respecto a nuestros recursos naturales. A mí me pasó lo mismo, Renato, quiero decirte, que yo pasé por el lago hace mucho tiempo y pegaba el espejo de agua a la calle. Sí. Era una sensación distinta, valía la pena el viaje y cada vez que paso procuro estacionarme en alguno de los negocios y lo miro muy lejos. Sí. Y creo que va a haber oportunidad en el programa para poder ampliar un poco lo que yo creo que está pasando. Bueno, sí, estamos comenzando apenas. ¿Cómo no habrá oportunidad? Claro que la habrá.
Me gustaría, tiene internet ahí en su zona de Luyuca. Sí, por supuesto. A mí me encantaría que la esposa del ingeniero René Soto en este momento hagamos un Zoom. No, puede ser que esté sintonizando el programa. Puede ser, claro. Usted le dijo que venía para frente a Sí, por frente, ¿verdad? supuesto, sí. Ya cuando uno dice voy para frente a frente y a la esposa ya ni siquiera enciende el televisor. No, que estamos mal. Andamos mal. No sé si el programa o yo, o los dos. O el programa anda mal. O yo. No, esa es una broma. Esa es de esas bromas mías, que solo yo me río. Pero sí me encantaría, hombre. Sí me encantaría que hiciéramos un Zoom, por favor, Carlitos Andino. Ya te envío el Está teléfono. mi hijo también, mi hijo Está mayor. su hijo. Mi hijo mayor está en Luyuca, nos está visitando. Que aprovecho para felicitarlo porque es uno de los primeros sommeliers en tabaco que está sacando la cara por Honduras en el negocio del tabaco. Está en la casa nuestra disfrutando de estos días de vacaciones. Entonces a él lo podemos invitar para que también se conecte. Ah, correcto, Carlos. Entonces, usted tiene el teléfono de mi productor Carlos Andino. Sí. Se lo envía el teléfono de su hijo para que hagamos un Zoom y miremos cómo está el Luyuca. Me imagino qué lindo vive usted. Así. Al canto de los pajaritos, de las aves, de los... ¿Hay colibrí por ahí o no hay? Pues sí, hay una cantidad de aves increíble. Una situación que todos los días que me levanto, lo que procuro es ver cómo se levantan las nubes desde el valle, del Zamorano, vienen hacia arriba. Una sensación que nos mantiene con vida y con esperanza y que nos anima todos los días a estar hablando sobre esta temática, como tú lo acabas de mencionar, en procura de que los hondureños estemos mejor todos los días. Claro, de eso se trata. Como Jonathan Laínez es de reciente creación, creo que no miró ese espejo del lago cuando pegaba ahí con la carretera. Cuando fui, O si te acuerdas algún paisaje de esos. yo soy de Orocuina, soy de Choluteca, entonces cuando me bueno. llevaron al norte, mi papá me llevó como en los años 80 más o menos. Más o menos estaba... Allá comenzábamos a tener las igual, consecuencias. más o menos. Sí. Entonces nunca viste el espejo pegado a Y la estudié en carretera. Ceiba, entonces cada vez que nos íbamos y volvíamos, pasábamos por ahí por el lado de Yoga. Entonces, Lucecita Madrid, tenemos ya el título del programa, Lucecita. Hoy la dejo a su discrecionalidad el título de este programa con lo que haya escuchado. Y usted que ha viajado tanto por esa carretera CA5, porque es de San Pedro Sula, le dejo la discrecionalidad para que nos titule este programa. Vamos a ver, me dicen que nos escribió el ministro del Ambiente. Antes de comenzar ya el debate aquí, en Frente a Frente, vamos a ver qué dice el ministro del Ambiente. Miren, yo no quiero que vayan a interpretar que este programa es político y que el tema se aborda por la coyuntura político-electoral. Por favor, por favor. El programa es hecho porque se presta este viernes para que a partir de una belleza natural que tenemos, que no la hemos cuidado bien desde hace décadas, reflexionemos sobre ello. Ese es el interés. Vamos a ver qué nos dice el ministro del Ambiente. Dice, consultamos el protocolo internacional y efectivamente recomiendan no hacer referencia pública al tema durante los procesos de declaratoria de reserva de biosfera en particular ya les digo las razones. Consulté la Real Academia y tal, usted puede decir biosfera o biosfera, es válido. En unos países, biosfera, y en otros países, biosfera. Ambos términos, con tilde o sin tilde, son validados por la Real Academia Española. Entonces, consultamos el protocolo internacional y efectivamente recomiendan no hacer referencia pública al tema durante los procesos de declaratoria de reservas de biosfera en particular. Bueno, no lo pueden hacer público ellos, cualquier funcionario del gobierno, pero nosotros sí. El alto nivel de avance en el proceso de aprobación de la declaratoria del lago de Yohoa como reserva de biosfera, con la auditoría y verificación del comité evaluador. Segundo, Honduras fue sede iberoamericana del último Congreso 2024 de Reservas de Biosfera en reconocimiento a los avances de conservación de Río Plátano y Trifinio durante el gobierno de la presidenta Castro. La imagen del país es de liderazgo y no de polarizar el tema.
Aquí nadie va a polarizar el tema. Aquí vamos a ser objetivos en el análisis. Los diálogos para la declaratoria de reserva son exclusivamente entre el proponente, en este caso el gobierno, y el comité de UNESCO. Nadie más tiene las comunicaciones oficiales, base científica, ni las recomendaciones de cada informe. Cualquier otro que se autonombre interlocutor está desautorizado. Pero todo el mundo tiene derecho personalmente a investigar qué está pasando con el lago. Pues el enfoque de no fue designado como reserva de biosfera tiene un juicio de valor que no corresponde. El gobierno de Honduras presentó la solicitud el 6 de septiembre de 2024 y en promedio la evaluación y aprobación lleva 6 años. El proceso de rescate del lago Yohoa está planificado para largo plazo, unos 10 años. Así lo comentamos en un frente a frente de mayo de 2023 con el doctor Ed Hall de la Universidad de Colorado. Le adelanto un interesante resultado del rescate en Yohoa. La visibilidad en el espejo de agua pasó de 1.5 metros en enero de 2022 a 6.1 metros en julio de 2025. Hay lago de Yohoa para rato. Fuerte abrazo. Saludos al amigo Renato. Es que la nota se la puso al productor, a Carlos Andino. De 5 a 6, dice. Dice que La visibilidad. la visibilidad, dice que la visibilidad en el espejo de agua pasó de 1.5 metros en enero 2022 a 6.1 metros en julio 2025. Eso es una noticia. Que hay lago de Yohoa para rato. Bueno, es lo que queremos, Sí. es lo que queremos, es lo que queremos. Que no se nos genere esa percepción cuando pasamos por el lago que lo estamos perdiendo. Cuando vemos el espejo distante de la calle, digo, cada vez que paso por aquí, el espejo está más distante de la carretera. Pero la información que nos brinda el ministro nos genera alegría, esperanza. Pero que no nos declararon reserva de la biosfera ahora en 2025 es porque no está todavía la información completa. Por eso les dije yo, posiblemente el próximo año o dentro de 2 años lo logremos, pero tenemos que lograrlo rápido para tener financiamiento internacional y darle el mantenimiento. ¿Necesita algo el lago de Yohoa? ¿Necesita tratarlo? ¿Necesita decisiones políticas y actuar ahí en el espejo y en todo lo que rodea al lago de Yohoa para conservarlo? Claro, y sobre eso es que nos van a hablar hoy los expertos aquí en Frente a Frente. Atentos después de la pausa. ¿Tenemos la pregunta, Lucecita? Opciones. Vamos a ver. Vamos a ver, no importa. ¿Qué opciones tiene? Lago de Yohoa. ¿Qué más debemos hacer para cuidarlo y proyectarlo al mundo? Repítamelo. Lago de Yohoa. ¿Qué más debemos hacer para cuidarlo y proyectarlo al mundo? Esa es una opción. Okay, ¿Qué acciones concretas debe tomar el gobierno, comunidades y nosotros como ciudadanos para que el lago de Yohoa logre el reconocimiento de la UNESCO? Otra tercera opción. ¿Por qué el lago de Yohoa no fue reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera y qué está fallando en la gestión ambiental de Honduras? Esa me parece más oportuna. Las otras están muy buenas, pero esa tercera me parece oportuna. La que pone el dedo en la llaga. Porque nos permite hablar de toda la temática. Claro. ¿Por cuál se inclina usted de las 3, 4 opciones de Lucecita? Todas están buenas. Todas están buenas preguntas. Todas están buenas, me quedo con la última. Sí. Repítela, por favor, Luz. ¿Por qué el lago de Yohoa no fue reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera y qué está fallando en la gestión ambiental de Honduras? Pausa comercial y esa es la pregunta. Ese es el tema central esta mañana de Frente a Frente, 3 de octubre. ¿Qué fecha es hoy? Día del Soldado. Día del Soldado. No había reflexionado. Día del Soldado. Sí, el nacimiento del general Morazán. Francisco Morazán. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos había pasado recordar esa fecha? Felicidades a todos los soldados de Honduras. Felicidades a todos los soldados de Honduras. Ya saben la misión que tienen con el país. Ya la saben. Ya saben que el pueblo cuando mira que la cosa no está funcionando bien, reacciona y comienza a cuestionar. Los apreciamos la institución. Pero ojo, estamos viendo con lupa, los estamos viendo con lupa. Felicidades, soldados hondureños.
en el día del nacimiento de nuestro héroe, el general Francisco Morazán. Volvemos después de la pausa. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. El tema del día para hoy viernes. ¿Por qué el lago de Yohoa no fue reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera? ¿Y qué está fallando en la gestión ambiental de Honduras? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp de Frente a Frente. El número es 9773-6065 y también estará la imagen en nuestra cuenta de X, Frente a Frente HN. La pregunta, ¿por qué el lago de Yohoa no fue reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera? ¿Y qué está fallando en la gestión ambiental de Honduras? Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. ¿U otra respuesta? Porque la UNESCO no incluyó al lago de Yohoa como la reserva de la biosfera. Aquí viene la respuesta. Porque la nominación quedó pendiente de información. Porque la nominación quedó pendiente de información y no alcanzó a cumplir todos los requisitos técnicos y de gobernanza antes de la decisión de 2025. La UNESCO publicó el 27 de septiembre de 2025 la lista de 26 nuevas reservas de la biosfera aprobadas en la 37ª sesión del MAP-IC en Hangzhou, y Honduras con Yohoa no aparece en el listado oficial. El comunicado oficial de la UNESCO de esa fecha, con las 26 nuevas reservas, no incluye a Honduras. ¿Y qué países son los que aparecieron en la lista, que sí lo lograron? Es Snaefellsnes, Islandia, Raja Ampat en Indonesia, Cold Desert en la India. Sí, algunas. Pero bueno, sigamos trabajando con eficiencia para lograrlo. Ese es el puntito. Déjenme presentarles a don Daniel García. Daniel es el jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Instituto de Conservación Forestal. Lo tenemos vía Zoom, ustedes van a alternar con él. Daniel, bienvenido. Es un placer tenerlo en Frente a Frente esta mañana. Buenos días, Renato. Buenos días a los panelistas también que le acompañan esta mañana. Es un gusto podernos comunicar y dirigir al pueblo hondureño para informar sobre este tema tan importante de la nominación de la Reserva de Biosfera Lago de Yohoa. Correcto. Usted no se ponga tenso, tranquilo. Aquí venimos a hablar por el bien de Honduras. Habrán disensos posiblemente, pero ¿qué plática no tiene disensos? Pero aquí venimos con el ánimo de que sigamos trabajando. Si no acabamos de enviar la información a este comité internacional, pongámonos pilas para la próxima vez que se reúnan, porque sabemos que de aquí dependerá mucho financiamiento. Vamos a ver, comencemos el debate. Jonathan. Bueno, Renato, yo creo que lo importante es entender que el lago de Yohoa es el único lago natural que tenemos en Honduras. Correcto. Y es área protegida desde 1971. Es la 5ª área protegida de Honduras. Y también es importante que fue declarado como sitio Ramsar, sitio de humedal en el 2005. ¿Por qué el nombre Ramsar? Ramsar es el Convenio Internacional para la Protección de Humedales. Ah, ok, muy bien. Entonces, tiene varias protecciones ya internacionales. Entonces, y en el 2007, en el Congreso Nacional, fue emitida la ley de Hondulago que promovió la gobernanza en el lago de Yohoa en el tema de protección para el lago de Yohoa, y Amoprolago viene trabajando desde ese tiempo promoviendo el manejo integral de los recursos naturales en esa zona.
Ahí está Edwin Oliva, una persona que ha venido trabajando mucho por el lago de Yohoa con todos los alcaldes. Y lo importante es que todo esto tiene un proceso, todo esto va, en la parte ambiental las cosas no se logran de un día para otro, es un proceso que se viene desarrollando, como le dije, desde 1871, en el 2005 sitio Ramsar, que es de la protección de humedales, y en el 2007 se creó la ley de Amuprolago, que es la gobernanza, por eso me llama la atención lo que usted decía, que uno de los aspectos importantes es la forma de gobernanza, cómo se va a manejar. Sí, sí. Y existe ya una ley específica para el lago de Yohoa que se emitió en el 2007 por el Congreso Nacional para Protección del lago de Yohoa. Y zonas de reserva de la biosfera en Honduras hay cuatro ya que están declaradas por la UNESCO. Y, por ejemplo, la zona del Río Plátano, la reserva de la biosfera del Río Plátano, la zona del cacique Lempira también, en estos departamentos de Lempira principalmente, que ahí forma parte de Celaque, de San Marcos de Colón, y también la otra reserva de la biosfera importante que es el Trifinio, que es trinacional con Salvador y Guatemala. Sí, sí. La Fraternidad Trifinio se llama. Entonces, se ha venido trabajando en eso y esto es un proceso. Entonces, lo que tenemos que ver es que el lago de Yohoa es importante para Honduras porque él es el único lago natural. También tenemos el lago del Cajón, que es un lago que es artificial, pero es un lago también. Y todo eso tenemos que trabajar para protegerlo, para manejarlo adecuadamente. Y se ha venido desarrollando, todos los gobiernos realizan trabajos en toda la zona. Y lo importante es que tenemos una autoridad que se llama Amuprolago, que ha venido trabajando, que trabaja con todos los municipios, que son 3 departamentos, Santa Bárbara, Cortés y Comayagua, desarrollando diferentes acciones para el manejo integral del lago de Yohoa en toda la cuenca. Pero yo sí quiero dejar un mensaje crítico. Hay que trabajar más diligentemente. En el próximo gobierno, yo creo que ya no les vamos a tolerar que reunido este comité asesor internacional la próxima vez nos digan que no tienen toda la información completa del lago. No, ya no les vamos a tolerar eso. Yo sé que es un proceso gradual, pero ya la próxima, por favor. Es importante que estamos ya en el próximo gobierno, quien gane las elecciones vaya trabajando para siempre cumplir con todos los compromisos internacionales en todos los diferentes aspectos, porque hay diferentes compromisos en el tema de cambio climático, en el tema de áreas protegidas, todo ese tipo de cosas es importante trabajar y sin sesgo político, porque el tema ambiental es un tema verde, Claro. No es de ningún partido específico, es para proteger la vida de las presentes y futuras generaciones de hondureños. Nosotros solo queremos conservar el lago, indistintamente en qué gobierno comience a trabajarse con seriedad. Lo único que pretendemos nosotros. Aquí no vamos a politizar ese tema. Yo hoy quiero saber realmente si enviamos la información antes del 31 de julio de 2025 que pidió el Comité Asesor Internacional. Formalización del Comité de Gestión, es decir, la gobernanza, los detalles del manejo en la zona de amortiguamiento del noreste, Río Muya, y las concesiones mineras históricas, porque la UNESCO quiere claridad sobre las concesiones mineras históricas y posibles conflictos de uso, utilizando mapas de superposición y justificación. Y sobre eso voy a pedir la información a Daniel García. ¿Qué pasó que estas 3 informaciones que pidió el Comité Asesor Internacional de la UNESCO no se enviaron, o se enviaron un poquito tarde? Pues se enviaron un poquito tarde. ¿Qué nos tiene que decir el ingeniero René Soto? Bueno, en relación al tema de conservación del lago de Yohoa, desgraciadamente tengo que enfocarlo sobre las causas que tú mencionaste al inicio, por qué se está alejando el lago. En un programa aquí en Frente a Frente hace un par de meses, yo mencioné una frase y que tú quedaste pensando. Yo te dije, no es lo mismo el agua en el suelo que el suelo en el agua. Y lo que estamos viendo es que el lago se ha ido perdiendo, se ha ido alejando el espejo de agua desde la carretera, no porque hay menos agua, sino porque hay más suelo. Es decir, el lago se alimenta de 12 microcuencas, Renato, 12 microcuencas
forman lo que es la subcuenca del lago de Joa. La subcuenca del lago de Joa, que es parte del río Lua, de la cuenca del río Lua. Entonces, el problema que tenemos con el lago, uno de los problemas es la sedimentación que se provoca por la deforestación, por las actividades agrícolas, por el uso de fertilizantes, principalmente los nitratos, fósforo y potasio, que son elementos para levantar la producción agrícola, y también por la presencia del hato ganadero en esas microcuencas. Entonces, al tener una gran actividad en esas 12 microcuencas que provocan la deforestación, tenemos menos capacidad de absorción de agua, o sea, el efecto esponja de los bosques no se lleva a cabo, y por eso no tenemos exactamente el agua, sino que cuando viene el fenómeno de la lluvia, lo que tenemos nosotros, producto de la deforestación, es una gran cantidad de sedimentos que van hacia el lago. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando viene una tormenta tropical, rápidamente el agua la vemos nosotros en la orilla, pero es precisamente porque hay más sedimento en el fondo que hace que cualquier tormenta entonces puede llegar al nivel de la calle. Entonces ahí tenemos un problema de sedimentación, y tenemos otro problema que es el exceso de uso de fertilizantes, de nitrógeno, fósforo y potasio, que están provocando lo que es el fenómeno de la eutrofización, es decir, la gran cantidad de plantas que se le llaman lechugas y todo, Sí. y lo que está concentrado el ministro de quitar eso, es producto del enriquecimiento del agua, del exceso de los usos de fertilizantes que utilizan los productores en esas 12 microcuencas. Correcto. Entonces tenemos un problema que viene de tierra adentro, que está afectando el espejo de agua y todas las actividades. Tanto el ministro mencionó que había una visibilidad de 5 metros, que en el año 90 hay un estudio de la Universidad de Asturias, donde reflejaban ellos, mencionaban de que el espejo de agua, la visibilidad, llegaba a 16 metros. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año llegó? En el 90. Entonces, ¿qué significa? Que lo que tenemos nosotros, lo que hemos ido perdiendo, es la capacidad de retención del agua que viene de las 12 microcuencas, porque se ha ido acumulando una gran cantidad de sedimento en el suelo. Y producto de lo que vemos ahí, que se ha ido formando el suelo, más es la lechuga que le llaman, entonces estamos perdiendo el área del espejo, producto de esa cantidad de sedimento que está bajando desde las 12 microcuencas de Renato. Y hay algo alarmante, desgraciadamente tengo que decirlo. Hay 30 botaderos no oficiales de desechos sólidos urbanos alrededor del lago, más 5 depósitos de basura de 5 municipalidades que colindan con el espejo de agua, que no tienen manejo. Entonces, por ahí puede ser que ande el tema de gobernanza, que la UNESCO quiere que nosotros mostremos acciones concretas, que estamos resolviendo el tema de manejo de los desechos sólidos. Y ahí en ese mismo estudio se mencionaba en el año 90 de que había un porcentaje de contaminación por plomo que se había encontrado en los peces. Entonces, el tema de la industria de las mineras extractivas es otro tema que debemos de hablarlo y manejarlo y regularlo, porque nos está afectando la declaratoria de que el lago sea una biosfera. Y eso es importante, Randolph, porque el tema del lago va un poco más allá de la belleza escénica. El lago es, por decirlo así, la selva central de Honduras, en donde muchas especies de animales y aves, no solo nativas, llegan, se reproducen y se alimentan, sino que principalmente las aves migratorias que vienen del norte de América, llegan de vacaciones al lago a alimentarse, a disfrutar del clima cálido, para reproducirse y alzar vuelo hacia Sudamérica. Entonces tenemos un puente de conectividad biológica, y esos son los efectos que nosotros, que tal vez la UNESCO está viendo, que estamos perdiendo la conectividad biológica producto
de la desintegración de la integridad ambiental del ecosistema, que es el lago. Entonces, no quiero ser portador de esas malas noticias, sino que también... esto no sirve para reflexionar, correcto. El punto también, yo traigo un planteamiento de qué es lo que debemos de hacer, que lo tiene el productor. Ya lo vamos, más adelante lo vamos a Entonces, por poner. ahí está el tema de que hay que resolver esta temática. Y hay un factor, quiero mencionarlo, que es sumamente importante. Tenemos que educar a la población en el tema ambiental, a las corporaciones municipales, a las escuelas, porque el comportamiento no solamente de los usuarios, de los municipios que están ahí, debe ser acorde al respeto de ese ecosistema, sino que de todos los hondureños, porque, Renato, todavía nosotros seguimos botando basura en los carros. Y cuando vamos por ahí, desgraciadamente, vemos nosotros basura a la orilla. Y ese plástico va a dar tarde o temprano al lago de Yojoa por el efecto de las lluvias que año con año tenemos, que siempre hay que recordar, ahora hay más agua en la atmósfera que en la tierra, producto del efecto del calentamiento global. Entonces, por ahí está toda esta temática, toda esta situación que no nos hace ver a Honduras, mostrarle al mundo todas esas bellezas escénicas extraordinarias que tenemos por esos pequeños problemas. Con lo que usted ha dicho, prácticamente se volvió precaria la situación del agua en los últimos 30 años. Así es. Porque la visibilidad en el espejo de agua, me dijo que usted en el 90 era de... El reporte anda, si no recuerdo, de 16, 18 metros la visibilidad. O sea que uno sobre el espejo miraba hacia abajo y podía ver 16 metros abajo del la profundidad máxima son lago. 28 metros de profundidad del lago, la máxima profundidad reportada. Imagínese que... Pero eso solo es turbidez, por ejemplo. En términos técnicos es lo turbio que tiene el agua, por decir así. Entonces, pero hay varias características, nitrógeno en el agua, hay varias cosas que se deben de analizar. Y en el lago de Yojoa, digamos, han habido diferentes análisis y sé que Amuprolago, Edwin Oliva, como le digo, que es el director ejecutivo, ha venido trabajando con un limnólogo para hacer el manejo integral del lago de Yojoa, primero para definir cuál es la capacidad de carga que tiene el lago de Yojoa, porque el lago de Yojoa es una área protegida muy importante en el país, pero es bien específica porque es una zona de usos múltiples. Ahí hay proyectos hidroeléctricos, está Cañaveral y Río Lindo. Y el lago... Hubo cultivo de tilapia por mucho tiempo. Sí, pero esa, digamos, era... No sé si todavía hay. Yo creo que todavía hay poco, pero era una área bien pequeña. Digamos, el lago de Yojoa tiene 79 kilómetros cuadrados y son 7.900 hectáreas, y de eso creo que más o menos eran 4 hectáreas la que estaba trabajando en el lago de Yojoa. Entonces es una zona de usos múltiples que hay, influenciada por el turismo, por toda la gente que pasa por ahí, que para en el lago de Yojoa, por todos los restaurantes. También es un área muy importante desde el punto de vista de todas las municipalidades que están alrededor. Tiene que haber un buen manejo de residuos sólidos. No hay ningún botadero, digamos, controlado en la zona. Digamos, los botaderos, se está trabajando para que sean botaderos controlados. En el 2021 con JICA trabajé directamente en la parte privada, digamos, en un estudio para definir el manejo de residuos sólidos en la zona del lago de Yojoa. Y se está trabajando con el BESIE. La gente de Amuprolago está trabajando para poder promover la inversión en un relleno sanitario en el lago de Yojoa, porque la municipalidad de Taulavé, digamos, ahora recoge los residuos sólidos en toda la zona de los restaurantes. Ahí más o menos hay, según los análisis que habíamos tenido, como unas 79, 80 toneladas. Ahí habían días que más, pero en promedio. Y JICA ya tiene un plan integral para manejar los residuos sólidos en esa área. Y con financiamiento del Banco Centroamericano y JICA, con la expertise que tiene JICA, trabajando en rellenos sanitarios en la zona de Corquincopán, en San Juan, Intibucá, que es la mejor zona, y lo invito para que lo visite, que hay rellenos sanitarios que son municipales,
son pequeños, incluso son manejados de forma manual, pero manejados de forma integral. Mira, O sea que sí se puede hacer las cosas en No, Honduras. claro. Estamos con sentido positivo, constructivo. Pero hay que hacerla con un poquito más de celeridad. Hay que hacerla con un poquito más de celeridad. Y ahí voy. Es muy importante en la propuesta que tenga Sí. el ingeniero y lo que podemos establecer hoy acá. Es necesario trabajar en la forma de definir un plan de manejo de la cuenca del lago de Yohoa en su totalidad Sí. y definir los instrumentos económicos de cómo se le va a dar financiamiento, porque si vamos a estar esperando que la UNESCO, o que el Programa de Naciones Unidas o que la Convención de Cambio Climático nos gestione o nos defina un presupuesto para eso, difícilmente vamos a poder tener los recursos necesarios para implementar todas esas acciones. No, Entonces, pero hay que trabajar en eso. correcto. Y es labor de los hondureños. Es labor de los hondureños, estoy muy de acuerdo contigo, pero tampoco hay que ser así como muy tolerantes. Miren, no somos reserva de la biosfera declarada hace algunas semanas porque no hemos hecho lo suficiente. No, yo creo que debe quedar un golpe en la conciencia de todos nosotros también. No, pero que estamos trabajando, que más adelante. No, démosle celeridad y empecemos a organizarnos con responsabilidad en función de reducir el impacto y los riesgos de los temas por los que pidió información esa asamblea internacional y que como no sé si fue que no reaccionamos a tiempo o no tenemos esos informes o nos hace falta hacer mucho todavía para convencer con esos informes, es que no somos reserva de la biosfera. Estamos con sentido constructivo, pero por favor, es que hemos sido lentos, indolentes e irresponsables en el manejo del lago. Yo a organizaciones como la de Edwin Oliva, Amoprolago. Amoprolago, yo sé que hay gente que ha trabajado de manera personal, con mucha convicción ambientalista, yo lo sé y les agradecemos, pero una sola golondrina o unas cuantas golondrinas, cuando el agua es de todos, que unos trabajen y que el resto seamos indolentes, no vale, no vale. Yo creo que a esta altura el lago debería estar en mejores condiciones. Y no está porque hemos sido irresponsables en el manejo del lago. Voy a la pausa y volvemos con el jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Instituto de Conservación Forestal. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. 7:46 minutos, el tráfico vehicular lo conoce usted en frente a frente a la altura de la salida al sur, un tráfico bastante fluido. Hoy viernes, feriado morazánico, a esta hora del día estamos ubicados, repetimos, a la altura de la colonia Luarque por la posta policial, y este es el tráfico vehicular bastante fluido. De igual forma, si usted se dirige hacia los departamentos de Choluteca y departamento de Valle, o de manera viceversa viene llegando a la capital, este es el tráfico que se va a encontrar a esta hora del día. Tony Munguía les ha informado a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes. Indiscutiblemente el lago de Yohoa es uno de los lugares más hermosos del país y usted en este periodo morazánico está disfrutando de él. Lo invitamos a que envíe sus fotografías con su familia, con sus amigos ahí en el lago de Yohoa o en cualquier parte de Honduras donde usted esté disfrutando este periodo morazánico. Le recuerdo el número 9773-6065. Envíe un televidente para los soldados de Honduras en el mundo entero, Día del Soldado Hondureño.
Otro mensaje, ¿saben si ya sacaron todos los criaderos de tilapia? Vamos a ver, otro mensaje. Hola, buenas Renato, nos gustaría que viniera a hacer el frente a frente a la carretera Ceiba-Trujillo. Tenemos riqueza en la biosfera del río Plátano. Dios les bendiga y esperemos que se recupere el lago de Yohoa. Se necesita bastante trabajo y controles para evitar contaminación. Viva el Olimpia, Renato. Atentamente, Irwin González. Vamos a ver otro mensaje. Las autoridades no les importa el tema ambiental. Si por lo menos un céntimo les importara, no tendríamos a tantos aserraderos salando descaradamente el bosque hondureño con permisos temporales dados por las autoridades, ya que son familia. Donde caen las aguas residuales de todos esos negocios que están a orillas del lago. Sería inaceptable que caigan al lago. Debería existir una planta de tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver otra opinión. Buenos días, los felicito por tan interesante tema. En los años 70 tuve la oportunidad de ver varias veces el lago de Yohoa rozando el pavimento de la carretera. Vamos a ver. Renato pregunta a Kobe por qué no han construido los otros 2 carriles frente al lago de Yohoa. Vamos a ver más mensajes. Se eliminó ese mensaje, a ver. Dice, buenos días Renato, lo felicito por ese tema de tanta importancia nacional. Quiero hacer una consulta a los 2 panelistas. ¿Cuántos megas de energía eléctrica produce la hidroeléctrica que trabaja con el agua que sale del lago de Yohoa? Yo tengo datos que son 24 megas. Y si es factible producir esos 24 megas con energía solar y así tapar la salida de agua del lago y lograr subir el nivel de agua a niveles de los años 60, 70, es factible, y una vez que se lograra esos niveles de agua en el lago, hacer descargas controladas o permanentes con el cuidado de mantener niveles positivos, escribe el televidente. Vamos a ver otra opinión a través de X, también opinan los televidentes. El lago de Yohoa sí cuenta con un reconocimiento de la UNESCO como reserva de la biosfera, siendo otorgado en septiembre del 2025 y además declarado como un sitio Ramsar, humedal de importancia internacional. 2005, sí. La categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad no la tiene. Escribe otro televidente, Renato, buen día. Dice mi esposo que nadie en el foro va a decir la verdad por miedo al gobierno y a la minería. Rosario Corporación, ellos están perforando la tierra sacando brosa y han dañado o perforado la base donde se sostiene el agua del lago de Yohoa. Se sabe que es un volcán de agua. Dice también, ahí entran miles de toneladas de cemento para tapar los huecos que hacen los mineros. El problema es la mina. La UNESCO quiere que paren las minas, pero el gobierno no quiere. El agua no está botando por abajo, se está botando por abajo de la tierra donde no se mira. Gumercindo Hernández opina, todos hemos disfrutado más de alguna vez, sin embargo, muy pocos gobiernos se han preocupado por su protección. Esperamos que los próximos gobiernos continúen con este proyecto en defensa de esa joya natural. Buenos días, yo cuando era adolescente pasé muchas veces por el lago el agua llegaba cerca de la carretera, hay que quitar todos los negocios que hay a la orilla, escriben algunos televidentes en ambas redes. Recuerde, frente a frente a HN y 9773-6065 a través de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con... Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Semana morazánica, reportan 2 muertos por ahogamiento y accidente vial. Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador. Otra noticia, Unión Europea enviará misión electoral a Honduras desde el 11 de octubre. Infiltración marítima, la OMA incluye a Honduras en su informe global. El Consejo Nacional Electoral oficializa padrón electoral, 6.5 millones de votantes listos para noviembre. Y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte aprieta controles y decomisa más de 2.000 licencias en Honduras. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
Ok, en ese momento salí a mi oficina para hacer otra investigación adicional. Le estaba preguntando a un amigo que conoce muy bien el lago, que me diga francamente qué nos toca hacer, qué debemos hacer. Por eso le vamos a dar un poquito más de intensidad al programa. Bajémonos aquí, bajémonos aquí. Pero antes vamos a escuchar a Daniel García. Daniel, esta hora va a ser una hora intensa. Vivimos en el 2025, el lago se nos ha vuelto precario y hoy sí tenemos que ponernos las pilas todos los hondureños. Agradezco al televidente, se fue con una idea bien extremista y dijo sacar a todos los negocios. Miren que yo creo que se contamina más el lago por otros factores que por los negocios que están ahí. Correcto. Sí. Se contamina más el lago por otros factores que por los negocios que están ahí. Eso de sacar los negocios del lago me parece la decisión más extrema. Aunque yo Ya tiene respeto. permiso, ya tiene No, licencia y aunque yo ambiental. respeto el criterio del televidente, me parece que es la medida más extrema. Por eso existe el término sostenibilidad. Pueden estar los negocios ahí y mantener el lago con el cuidado que requiere. Así que escuchemos a don Daniel García. Este es el momento para que él nos explique este asunto y después nosotros tenemos que decir las cosas como son. Tenemos que decir las cosas como son. Si no, no va a tener sentido el programa. Si no, no va a tener sentido el programa. Adelante, Daniel. Sí, gracias, Renato. Quisiera comenzar diciendo que el lago de Yohoa, en definitiva, es una riqueza natural, tal como ya lo han señalado, que debemos aprovecharla los hondureños. Es un regalo que tenemos en la geografía nacional y que plantea belleza escénica y alrededor del lago una serie de recursos naturales más que pueden ayudar al desarrollo de la región central No puedo imprimir y algo. toda la región que rodea la Guayojoa y contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, el desarrollo, tal como usted lo señalaba, debe ser sostenible. Y por eso es que ahora estamos hablando en este foro de una nominación del lago de Yohoa como reserva de biosfera. Es porque tenemos muy claro el enfoque de gestión que debe tener el lago. Ya el compañero Jonathan Laínez mencionaba que el lago de Yohoa es un área protegida, que también el lago de Yohoa es un sitio Ramsar, que es un reconocimiento, un proceso internacional en el marco de la Convención Ramsar, en el que se inscriben los humedales particularmente. Pero también en este gobierno se ha hecho la gestión de reconocer el territorio del lago de Yohoa como un corredor biológico, uno de los primeros 3 corredores biológicos del país, reconocidos y que fueron anunciados por la presidenta Xiomara Castro. Y eso es justo. El compañero también mencionó anteriormente que este es un sitio para descanso de las aves migratorias. Muchas especies migratorias que pasan por el lago de Yohoa y también para la biodiversidad nacional es un corredor biológico. Eso es importante tenerlo claro del enfoque del que estamos hablando ahora, Renato, en la gestión del lago. Es un enfoque de sostenibilidad, porque ya decíamos, es un área protegida y sobre la cual se están tomando acciones y medidas contundentes. Pero estamos claros que el desarrollo de la nación, que el desarrollo de los pueblos debe continuar, pero debe hacerse de manera sostenible. Y ahí quisiera ahondar un poquito en el concepto de reserva de biosfera para que los televidentes puedan tener claro sobre qué es lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando hablamos de una reserva de biosfera,
si hablamos de un enfoque de conservación, hablamos de protección de la biodiversidad y también de la protección del valor cultural. Y cuando hablo del valor cultural, me refiero tanto a la cultura viva como en este caso en el lago Yohoa, que también hay un valor arqueológico en el Parque de los Naranjos. Pero además de hablar de ese enfoque de conservación, cuando hablamos de una reserva de biosfera, hablamos, tiene otras dos funciones principales. Una de esas funciones es lograr la sostenibilidad, lograr el desarrollo sostenible, y para eso se apoya muchísimo de otra función de la reserva de biosfera que se le conoce como la función logística, que no es más que el trabajo que debe hacerse en investigación, en educación, para encontrar soluciones. La reserva de biosfera se plantea como laboratorios vivos, donde se pueden solucionar conflictos, donde se pueden solucionar problemas del hombre con la naturaleza, del hombre con el ambiente. Entonces, las reservas de biosfera hacen un planteamiento en el que se busca lograr la protección, la conservación de los recursos naturales, pero a la vez que se fomenta el desarrollo sostenible. Y eso, Renato, es importante dejarlo de punto de partida y, y mencionar otros elementos claves en este caso de denominación de la Reserva de Biosfera del Lago. Creo que cuando hablábamos antes del lago de Yohoa, la opinión pública todo el tiempo ha apreciado la belleza natural del lago, pero existía poca conciencia en la opinión pública. Yo creo que ustedes ahí hacen un trabajo enorme para que cuando hablemos del lago de Yohoa no solo estemos hablando de turismo, no solo estemos hablando de desarrollo, sino que estemos viendo al lago de Yohoa como ese tesoro natural, como esa riqueza que va a servir para las futuras generaciones, que va a dar el sustento a miles de familias que dependen sus medios de vida totalmente del lago de Yohoa, y que todos los hondureños vamos a poderlo disfrutar por muchas generaciones. Daniel, solo te interrumpo por algo, mira, solo te interrumpo por algo y está interesante lo que tú estás diciendo. Pero en este momento lo que la gente necesita saber, porque ahí es donde fracasamos en este Comité Asesor Internacional de la UNESCO, ahí es donde fracasamos. ¿Qué pasa con la formalización del comité de gestión? Con los detalles de manejo en la zona de amortiguamiento del noreste del río Muya y la claridad sobre las concesiones históricas y posibles conflictos de uso. Mira, es lo que necesitamos saber. Lo que tú estás diciendo como concepto, como ciencia, fabuloso. Necesitamos detener la contaminación de aguas negras, basura y químicos de la industria. Necesitamos regular la pesca, los proyectos turísticos y detener cualquier obra que destruya su ecosistema. Necesitamos restaurar la cuenca, invertir en plantas de tratamiento de agua y declarar zonas intocables. Y tú tienes toda la razón. Necesitamos involucrar a la gente. ¿Cómo cuidamos nuestra casa común si no cuidamos nuestro lago más bello? ¿Qué exigimos al Estado hoy para que nuestros hijos puedan ver el lago de Yohoa mañana? No quiero demeritar todo lo que tú me estás poniendo ahí como conceptos, pero a esta altura necesitamos celeridad y más contundencia de lo que estamos haciendo, porque nadie desconoce la precariedad del lago, que en el 90 tenía un espejo, el espejo se podía ver 16 metros, en el 2002 lo admitía Lucky, llegó casi a 1.2. Dice Lucky que lo tenemos en 6 el espejo para ver el agua. No sé, yo no quiero dudar de lo que dice el ministro, pero necesitamos cosas más concretas, Daniel. Sí, fue en el 2022 ese nivel de contaminación, Renato, que alcanzó el lago de Yohoa. Solo hago la aclaración. En definitiva, Renato, y quería dejar esto como
punto de partida, pero tiene usted toda la razón. El lago de Yohoa necesita acciones contundentes, decididas, porque ya hace varios años que es área protegida. Pero es importante preguntarse y reflexionar, como usted lo decía, sobre la efectividad de la gestión, de la protección de sus ecosistemas. El lago de Yohoa tiene cerca de 80 kilómetros cuadrados, pero su cuenca es más o menos 4 veces más que el espejo de agua. Es decir, todos los contaminantes que se generan en ese espacio van a dar al agua de Yohoa. Y por eso es que ha habido un programa intensivo de recuperación del agua de Yohoa y que ya en otros programas se ha discutido, Renato, y que tiene que ver con el tema de regular toda la actividad turística, incluyendo un proceso de invasión masivo que había del espejo de agua, construyendo de manera desordenada muchos muelles, construyendo también mucha infraestructura de manera desordenada y toda la actividad piscícola. Pero sabemos que los problemas del lago van a toda la cuenca. Y cuando hablamos de toda la cuenca ya se habló del tema de la deforestación y ha habido en este proceso una acción decidida de detener la deforestación de tal manera que se ha logrado reducir en esta zona en más de un 90% la deforestación que existía en la cuenca del lago Yohoa. Cuando nosotros, como ya lo explicaron, quitamos la cobertura forestal, eso hace que más sedimento, más nutrientes vayan a parar al espejo de agua. Pero también no solo es la deforestación, sino que son otras fuentes de contaminantes. Y ustedes mencionaron y se preguntan, pero ¿qué estamos haciendo con el tema de los desechos sólidos, con el tema de las aguas residuales? ¿Qué pasa con el agua que sale de todos estos restaurantes que están, y lo mencionaba un televidente, que están a la orilla de la carretera? Entonces, déjeme decirle, Renato, que parte de las acciones contundentes que se han venido haciendo en el lago de Yohoa es gestionar recursos y recursos significativos. Y estamos hablando que en este momento estamos iniciando la implementación de un proyecto que se denomina Bosques Vivos y que tiene una inversión de más de 70 millones de euros con el apoyo también de la Unión Europea para trabajar principalmente en dos temas fundamentales para el agua. Uno es el tema de saneamiento y otro es el tema de recuperar la cobertura forestal o la cobertura boscosa dentro del lago. Y cuando hablamos de recuperar la cobertura forestal, también estamos poniendo este enfoque de sostenibilidad. Estamos hablando de establecer agrobosques, de establecer, y cuando me refiero a agrobosque hablo de sistemas agroforestales donde se combinan cultivos perennes o cultivos anuales con árboles. Por ejemplo, café bajo sombra. Ese es uno de los agrobosques que más se han promovido en esta gestión, porque sabemos lo que significa el rubro del café para la economía del país. Entonces, cuando estamos hablando de las gestiones que se realizan en el lago, así como usted lo señaló, tienen que ser acciones decididas, que vayan y ataquen de raíz. Y ahí estamos hablando de manejar dos problemas de los que se han mencionado ya. Problema de contaminación por desechos sólidos y vertidos al lago de Yohoa, pero también de recuperar cobertura forestal. Pero todavía queda un camino por recorrer, quedan acciones contundentes por realizar. Y respondiendo puntualmente sus preguntas y que usted planteó, Renato, sobre el tema de cómo está el proceso de nominación del lago de Yohoa. La ficha de nominación para el lago se presentó en septiembre del año pasado, que fue un proceso maratónico. En un tiempo récord se organizaron todos los actores y aquí hay que aclarar, Renato, que participamos. Este es un esfuerzo muy bonito porque participa, además del gobierno, participa la comunidad, participa la academia, participan los actores de la sociedad civil y todos los actores, incluyendo
otros actores de la comunidad, Sí, pero como Daniel, mira, representantes de rubros. te interrumpo porque la información que yo tengo es que el Comité Asesor Internacional, que valoró positivamente la propuesta del gobierno, hay que decirlo, la valoró positivamente, les pidió información adicional antes del 31 de julio de 2025, sobre esos puntos que ya lo he dicho. La gobernanza, los detalles del manejo en la zona de amortiguamiento del noreste y claridad sobre las concesiones mineras históricas y posibles conflictos. Y esa información no les llegó. Esa información no les llegó y nos fuimos declarados entonces reserva de la biosfera. Entonces, yo presiono de esta manera porque a mí la gente ya me comienza a reclamar, Renato, ustedes debaten, ni conclusiones dan en el programa, el país sigue en el mismo círculo, tiene que exigir ser más potente y valiente, pidiendo información clara a las autoridades actuales o coyunturales, porque mañana pueden estar los nacionalistas gobernando o los liberales gobernando y el lago se nos ha ido deteriorando. Por eso que yo les pido a ustedes también información clara y posiciones claras. 2025, sabemos los problemas del lago desde hace décadas y que el lago se nos haya deteriorado es porque nos falta más voluntad política y decisión. Yo por eso demando de ustedes, porque el reclamo viene para mí después, que hablamos, debatimos, y el país en los temas que debatimos sigue siendo el mismo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero entonces? siga, Renato, todos los viernes siga. Los felicito por eso que No, y no es que estoy enojado, sino que reto a Daniel para que me diga por qué no presentaron esta información que les pidió el Comité Asesor Internacional, Bueno, y ustedes también. Solo permíteme, Daniel, por favor. Okay. Antes de ir a la pausa. Sí. Bueno, Renato, Solo permíteme un segundito. aquí hay una ruta posible. Si me ayuda producción para... Avancemos rápido, por favor, avancemos rápido. Dentro de todas las actividades que afectan el lago de Yohoa, la deforestación de las 12 microcuencas, hay que hablar de 12 microcuencas que son las que abastecen de agua al lago, al recurso. El avance de los monocultivos en la cuenca alta. Cuando hablamos de monocultivo estamos hablando de café y estamos hablando, ahora hemos visto palma africana. También eso hay tenemos piña, que, Hay piña, tenemos ahí están que sembrando bastante verlo piña. con ojos críticos porque no podemos sustituir los ecosistemas ya establecidos en estas 12 microcuencas por unos cultivos que son foráneos, que no son propias de esta área geográfica, porque requieren más agua, requieren más sombra, tienen impacto en el suelo. La agricultura migratoria y la ganadería extensiva, no sabemos exactamente cuántos productores hay en cada una de esas 12 microcuencas, cuál es el área que están afectando, y la ganadería, cuánto es el hato ganadero que tenemos en esas microcuencas que está pisoneando el suelo, y cuando viene el fenómeno de la lluvia, Renato, el lago es la zona con más alta precipitación en Honduras, más de 3.000 milímetros de precipitación al año. Eso significa que si deforestamos en la montaña alta, o tenemos ganadería, o tenemos agricultura, sin árboles, esos suelos van para abajo. Entonces, la contaminación por desechos sólidos domésticos e industriales que mencionaba el amigo, no hay plantas, no hay vertederos sanitariamente controlados, lo que se conoce como botaderos, no existen. Hay más de 30 botaderos clandestinos alrededor del lago. La sedimentación producto de la tala, el exceso de fertilizantes de las diferentes actividades agrícolas y extractivas. Eso significa que cuando vemos nosotros la lechuga, cuando vemos que los peces están muriendo por falta de oxígeno, es porque hay un problema de eutrofización, o sea, exceso de nutrientes que está provocando el agotamiento del oxígeno en el agua, y eso produce la mortalidad de los peces. El agua residuales domésticas e industriales, tenemos que la gente no puede seguir haciendo uso de las quebradas para botar sus aguas residuales, sus aguas negras, porque tarde o temprano van a dar y van a influir en la calidad del agua y en la vida acuática. La deficiente educación ambiental, no solamente de la zona de las escuelas de los municipios que están en el lago, sino que en todo el país. Nosotros somos incultos ambientalmente hablando. Nosotros encontramos basura
hasta en los sitios arqueológicos mayas, en los túneles subterráneos. El otro día encontré una botella de Coca-Cola. El problema no es la Coca-Cola, ¿verdad? Ya a usted, si le gusta consumir azúcar. Un envase. El problema es la conducta, el comportamiento, no el producto. Allá es discrecionalidad de nosotros si queremos consumirla o no. A mí me encanta, pero la consumo. La débil Yo ya no presencia. tomo Bueno, pues yo sí tomo, pero la consumo sabiendo de que tiene azúcar y que no la debo consumir todos los días, pues. Sí, disculpe, la débil presencia institucional. Digamos con las otras, por favor. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Tenemos que ir a un ordenamiento del territorio de la subcuenca del lago de Yohoa, un ordenamiento, es decir, qué es lo que vamos a hacer aquí, cómo vamos a hacer este producto, cómo vamos a expandir esta actividad, hacer el diagnóstico biofísico de las 12 microcuencas que conforman la subcuenca. Es decir, es saber exactamente qué es lo que tenemos en esas 12 microcuencas, si están deforestadas o están arboladas, si tenemos una industria minera, cómo se está comportando esa industria minera, si está tirando desechos a la zona de drenaje, determinar, mapear cada actividad encontrada, mapear lo que está pidiendo el consejo este. Claro. El porcentaje de cobertura forestal por microcuenca. Si nosotros vemos que la cobertura forestal en la cuenca media y en la cuenca alta no existe, tenemos que parar. Es una alarma, porque todo ese cerro se nos va a venir, todo ese suelo se nos va a venir por la parte de la deforestación. Determinar los impactos ambientales. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros que cuantificar la extensión de cada actividad, los caudales de cada una de las microcuencas, medir cuánto es la aportación de los caudales de cada una de esas 12 microcuencas que están fluyendo hacia el lago, tanto en invierno como en verano, para determinar si está variando o está mejorando. En otras palabras, mira, ya los diagnósticos los tenemos desde hace tiempo, los diagnósticos. Es una de las zonas más Tú dirás, estudiadas. para Renato es fácil solo exigir y Creo que hay exigir. una última. No, ya queremos acciones más concretas con el lago de Yohoa. Rapidito, por favor, ingeniero. La última que estaba por ahí, si me ayuda con la última. Entonces, analizar la calidad de las aguas, determinar las medidas correctivas de los principales impactos negativos, recomendar nuevas ordenanzas municipales, porque las corporaciones municipales tienen que meterse en el tema de conservación del lago, desarrollar una campaña de educación ambiental, monitoreo constante de la calidad y cantidad de los caudales de las 12 microcuencas, fortalecer los comanejadores autorizados como Amuprolago. Y una final, si me ayuda ahí, las últimas, tenemos que actualizar el plan de manejo y conservación de la subcuenca del lago de Yohoa. O sea, tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo mal para corregirlo, ver las medidas de investigación y adaptación y sobre todo influir en el tema de educación, tanto en la corporación municipal como en la gente y todos los hondureños. Ok, sí, porque mira, yo de diagnósticos estoy cansado y cuando la gente me reclama, es que usted es tolerante y permisivo, ¿qué diagnóstico? Gobierno tras gobierno, diagnóstico, queremos acciones ya concretas. Esa zona es bastante estudiada, ya sabemos cuál es el problema. Todo el problema que hay ahí, lo que se debe hacer. Hay que implementar el plan de manejo. Por ejemplo, preguntaron cuánto es la producción de energía. Son 109 megawatts. Con la repotenciación puede pasar a 129 megawatts. O sea que es una zona de usos múltiples que es utilizada para generación de energía. Bueno, pero podemos generar desarrollo alrededor del lago y ser sostenible. El tema es, aunque generemos energía, en la parte hay que aprovechar los recursos. En la parte técnica nosotros sabemos qué se debe hacer, está toda la información y hay que establecer una línea base para ver el mejoramiento continuo de la zona. Pero el problema es de dónde sacamos los recursos. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta bastante dinero. Hay que implementar una ley en el próximo Congreso Nacional, esperamos así, para poder captar los recursos. Por ejemplo, la ENE no paga nada por el agua del lago de Yohoa. La ENE tiene que pagar por generar 109 megas. Se tiene que pagar y con ese dinero que se genere, con ese dinero se va a implementar acciones concretas en el plan de manejo de la cuenca del lago de Yohoa. Esa es una labor que tiene que hacer la parte política en el Congreso Nacional para poder darle sostenibilidad, porque a nivel internacional no nos van a venir a solucionar todos los problemas. Declarando los sitios Ramsar en el 2005 no se soluciona el problema. Declarando la reserva de la biosfera no se va a solucionar el problema. El problema es que tenemos que implementar las acciones con presupuestos. ¿De dónde van a salir los presupuestos? Tenemos que definir instrumentos económicos de gestión
ambiental para promover el manejo. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Una de las fuentes está ahí, digamos, la represa de Cañaveral y Río Lindo, que tiene que contribuir. También las municipalidades con el manejo de residuos sólidos, todas las personas que van y visitan la zona, en la zona de turismo. También es importante que toda la actividad ganadera, la actividad agrícola que hay en la zona tiene que reconvertirse y promover, por ejemplo, la agricultura ecológica, que por ejemplo Costa Rica tiene el número 1 en producción de piña en el mundo, en agricultura ecológica. Y eso tiene un plus digamos, en precio. Entonces es importante hacer todas esas acciones necesarias para implementar en la práctica lo que tenemos que hacer, porque en la parte técnica sabemos qué se debe hacer. El problema es que ¿de dónde obtenemos los recursos para implementar todo este tipo de cosas? Bueno, prioricemos en el presupuesto. ¿Y en el próximo Congreso Nacional? Entonces, porque no sé, en pues no mira, sé si existe... cada gobierno termina con sus propias justificaciones. Ya no toleramos eso. Es el único lago que tenemos en Honduras natural. Bueno, tenemos que trabajar para... Tenemos que ser más concretos, que haya más voluntad política, que haya más decisión y prioridad sobre los problemas que tenemos. Y, óiganme, yo les digo algo. Pero Renato, métase usted a ser político, para que se implementen todas estas cosas. Mira, usted que ya lo veo bastante proambiental. Cada gobierno debe entender, el lago de Yohoa no es solo agua, es identidad, es turismo, es trabajo, es cultura hondureña, es una joya de la humanidad que nos pertenece y debemos defender. Por eso, cada gobierno hace su poquito, pero la suma de esos poquitos no terminan de resolver los problemas. Ahí está el suelo, miren esa foto. No, hay que tener decisiones más concretas, y yo sé que han intentado, ustedes como gobierno lo han intentado poco, ustedes que gobernaron con los nacionalistas lo intentaron poco, los liberales lo intentaron poco, pero al final no damos con la tecla correcta y entonces cada 4 años siguiendo con el debate del tema del lago de Yohoa, pero decisiones revolucionarias, entendida la revolución, no es de la perspectiva ideológica, sino de los cambios estructurales fuertes, continuos o rápidos en el estado de Honduras. No lo logramos. Debemos de seguir implementando acciones. En la parte ambiental no es trabajar un día o trabajar un año, es trabajar toda la vida, es permanente. Y entonces lo importante es que cada gobierno defina una ruta y que siga. Y estoy seguro que en el próximo gobierno, quien gane el Partido Liberal, gane Papel a la Orden o gane... Cualquiera que gane, que le sirva de elección. Estoy seguro que se va a implementar acciones concretas en el lago de Yohoa. Se va a seguir porque se ha venido haciendo. Así nos han dicho en el pasado y nunca terminan de hacer las cosas, Jonathan. Hay que seguir, Renato. Hay que presionar, hay que presionar. Y usted ha hecho una labor importante aquí en este programa. Todos los viernes está hablando del tema ambiental. Y el tema ambiental es un tema que a veces no es como los aviones todos los días. Hay que repetir, que hay que ponerse el cinturón. Y antes de terminar este segmento, el lago de Yohoa no necesita discursos, necesita decisiones. Honduras puede salvarlo, pero el tiempo corre en nuestra contra. Desde hace tiempo, desde hace muchas décadas, el tiempo ha corrido en nuestra contra. Y solo nos encontramos con discursos. Ya basta de los discursos. Queremos que no se nos pierda el agua de Yohoa. A la pausa y enseguida vuelve Daniel García, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Instituto de Conservación Forestal. Más mensajes a través de WhatsApp, así como está en la actualidad el lago de Yohoa es un área de usos múltiples por las distintas actividades productivas, turísticas, etcétera. No sé por qué lanzaron esa noticia que la UNESCO le había asignado otra categoría de manejo. Otras opiniones, bendiciones, pero la biosfera del río Plátano prácticamente se encuentra invadida por terratenientes extraños. Más bien el propio gobierno promueve la invasión. No es posible descuidar que siga destruyendo. Ya las especies que se miraban antes hace 30, 40 años
Cuidémonos entre todos, cuidemos entre todos. Otra opinión, ayúdenos a esta denuncia. Colonia El Roble, San Pedro Sula, llevamos más de 4 días que se está botando el agua y están de vacaciones. Dicen que no pueden hacer nada. Más mensajes. Presento mis felicitaciones al licenciado Renato por abordar ese excelente tema sobre el lago de Yohoa. Los 2 especialistas invitados son expertos en la materia. Lástima que el ICF está politizado y no llevan el personal calificado para resolver la situación que se vive en el lago. Deberíamos escuchar la experiencia de don René Soto y Jonathan Laínez. Parece que a Daniel García le falta mucha experiencia. Otra opinión, las aguas negras y aguas grises generadas de muchas comunidades vecinas a nuestro lago de Yohoa, beneficios de café y la deforestación de la cuenca son urgentes de evaluar para su manejo apropiado. Saludos. En la cuenca del río de Varsovia hay varias aldeas que por falta de alcantarillado de aguas negras, la contaminación se va directo al lago. Necesitamos una ayuda en eso. Buen día, Renato. Otra opinión, ya lo dijo el ingeniero, ha gestionado fondos en este gobierno y no han hecho nada. Todo se va a palabras al aire. Uno de los contaminantes son el río de cianuro de las minas que caen. En conclusión, consiguen fondos y no hacen nada, sin afectar a los panelistas. Saludos. Otra opinión, vamos a darle lectura. Renato, soy de la zona del lago y déjeme decirle que por la vía política jamás se va a proteger la cuenca del lago de Yohoa. Se requiere una solución integral de parte de algún ente privado contratado por el gobierno. Si usted ve, solo son teoría y aquí la acción no se ve por ningún lado. Una solución para control de basura en los afluentes son las biobardas. Los 2 expertos que tiene allí deben conocer ese término. Saludos. Otra opinión, damos lectura. Si ya saben las actividades que afectan al lago, ¿por qué no actúan? Hay que quitar todos esos restaurantes u obligarlos a utilizar otras vías para gestionar sus desechos. Primero va el bien común y luego cualquier interés particular. Hay que tener garra como autoridad y no ser tibios. ¿Quién está matando el lago de Yohoa? Son las peceras. Nosotros aquí, dice, este señor está mintiendo, saquen esas peceras, pero solo son mentiras. Ellos están en la ciudad. Vamos a ver otro mensaje. Vamos a darle lectura. Hola. Creo que el tema del lago de Yohoa y la UNESCO debe servirnos como un llamado de atención. No se trata solo de buscar un reconocimiento internacional, sino de demostrar que como país estamos cuidando de verdad nuestras riquezas naturales. El lago tiene años de estar en abandono, con problemas de contaminación, pesca descontrolada, uso de químicos en el agua y construcciones sin orden, y esas son cosas que cualquier organismo internacional toma en cuenta. No basta con que el gobierno presente papeles, hay que mostrar resultados visibles. El gobierno debe garantizar un plan de manejo claro y con seguimiento real, no solo anuncios. Las comunidades alrededor del lago tienen que involucrarse más porque son las primeras en beneficiarse si se logra ese reconocimiento. Turismo sostenible significa empleo y desarrollo, y nosotros como ciudadanos también debemos cambiar prácticas que dañan, como tirar basura o usar el lago sin conciencia. Mientras tanto, vemos cómo países vecinos como El Salvador están recibiendo a los visitantes a lo grande, con infraestructura, promoción y orden. Incluso, sea como sea, en el pasado se promovía más el lago con el Lago Fest y otras actividades que lo mantenían en el mapa turístico. Ojalá este intento fallido sea más bien una oportunidad para ordenar la casa, mostrar avances concretos y que la próxima vez que Honduras presente la candidatura, el lago de Yohoa cumpla todos los estándares y sea con méritos parte de las reservas de biosfera reconocidas por la UNESCO. Ese debería ser un objetivo de país, no solo de un gobierno de turno. Vamos a ver otra opinión. Buen debate del plan de lo que está pasando con el lago, pero ese don en su debate nunca mencionó la salida de agua que sale por el canal del lago. Esa salida de agua es más que las microcuencas que entran al lago. Desde ya hay que regular eso. Son algunas de las opiniones a través de WhatsApp. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Guadalupe, más cerca de ti. Continuamos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté.
ley que emitió el Congreso. Entonces, el problema transacciones de carbono. de capacidad, de coherencia entre todas las instituciones. ¿Desde cuando venimos hablando de esto? Hace años, con gobiernos liberales, con gobiernos nacionalistas. Desde el 2005 entramos Ahora en que la está coalición de libre, bosques tropicales. ya la gente se harta. Sí. La gente se harta. Ya estamos al aire. Esas expresiones de la gente. La gente se harta también de ver que el país debate. Cuando se está en el poder, todo el mundo justifica, diagnostica y el lago sigue en esa situación. No, hombre, ya nos cansamos. Y te lo digo, Daniel, mira, el debate no es por el gobierno que está, si es que todos son corresponsables de este desastre del lago, todos. Fíjate que sacaron a una empresa ahí del lago y a mí me aseguran que ahí quedó una o dos empresas cultivando peces en el lago. Pero me dice él, el problema, Renato, no es el cultivo de peces, el problema es que no es sostenible, es que hay que aprovechar las riquezas y las joyas que tenemos de manera sostenible. ¿Cómo vamos a desaprovechar el lago? Pero con sostenibilidad. Y tú me dices, es que no hay dinero, pero hay dinero para tantas cosas. Yo sé que tenemos tanta precariedad en Honduras, pero hay que priorizar, pues. Mira, perder ese lago sería una vergüenza para nosotros. Adelante, Daniel García. Gracias, Renato. Sí han tocado puntos críticos y voy a retomar lo que estaba mencionando el compañero René Soto sobre el tema de los problemas. Él ya los enumeró y planteó soluciones. Solo déjeme decirle, Renato, que toda esa información que sugiere el compañero René Soto, que debe tenerse sobre el lago de Yohoa, ya está disponible, está en ICF. El lunes la podemos entregar si gusta. Aquí no es falta de información, aquí es un tema de acciones, como usted señalaba, acciones contundentes, acciones decididas para resolver de raíz esos problemas. Y hoy ya mencioné el tema de saneamiento. Y para ser más específico, ya se tiene aprobado el financiamiento para iniciar la planta de tratamiento de aguas residuales en Las Vegas, Santa Bárbara. La infraestructura para el tratamiento de la basura en Santa Cruz de Yohoa. El presupuesto y el financiamiento para construir la infraestructura resiliente que debe en el embalse del lago para poder, en este caso, manejar el caudal ecológico, que es un tema importante para mantener el espejo en los niveles adecuados para que el ecosistema funcione de manera sostenible. Eso ya se tiene en este país, Renato. El tema ambiental, o podríamos decir el lago en términos ambientales, antes de 2022 era casi inexistente, no existía. Y se tomaron acciones decididas, drásticas, como usted dijo, acciones revolucionarias. Para muchos pareció hasta incoherente, para otros lo criticaron de abuso y así, de diferentes formas, pero son acciones decididas para recuperar el lago de Yohoa. Lo mismo se ha hecho con el tema de la deforestación, para erradicar la deforestación del lago, y lo mismo se está haciendo para recuperar la cobertura forestal con sistemas agroforestales. Pero también, Renato, el lago de Yohoa, estos problemas críticos necesitan financiamiento. El compañero Jonathan mencionaba lo que se necesita es dinero, y usted ha dicho, entre todos los problemas de país, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo invertimos los recursos de la manera más eficiente y de la manera óptima para lograr el desarrollo y solucionar los problemas más críticos que afrontamos? Y los esfuerzos que se están haciendo ahora es justo para invertir en estos temas. Ahora tenemos este proyecto del que hablé, que son más de 2.000 millones de lempiras que se van a invertir en temas ambientales, cuando en la historia de Honduras, en un ecosistema, hablábamos de invertir esta cantidad de recursos tan significativa en temas críticos, porque son la garantía de la sostenibilidad y el desarrollo de estas comunidades. Entonces, Renato, aquí estamos hablando de dos historias diferentes. La historia que vivió el lago de Yohoa
antes de 2022 y la historia que estamos construyendo, y no lo estamos construyendo solo, Renato. Como dije, es una construcción participativa con la comunidad, con la sociedad, porque es una responsabilidad mutua, es una responsabilidad en la que todos debemos de trabajar. Y por eso es que se ha trabajado en la conformación de este comité de gestión de la Reserva de Biosfera del Lago de Yohoa. Y este comité se conformó, Renato, ya están identificados todos los actores participando y también la pregunta que usted hacía sobre haber entregado la información a tiempo. Eso es clave. Esta información que es clave, esta respuesta es clave. Hubieron dos momentos, Renato, en que la UNESCO solicitó al gobierno de Honduras ampliaciones sobre aspectos puntuales de las actividades humanas dentro del lago de Yohoa. Y la última solicitud de información fue justo la que usted mencionó. A las dos solicitudes, Renato, se le dio respuesta a tiempo. Entonces, no es porque no se haya entregado la información, es porque la UNESCO todavía tiene recomendaciones, porque estamos hablando de problemas históricos, y usted lo mencionó puntualmente. Estamos hablando de un tema minero, estamos hablando de un tema de contaminación en el lago de Yohoa, y son problemas que se están resolviendo de raíz. Se están atacando y se van a continuar resolviendo, y se está sobre todo, Renato, consiguiendo el financiamiento, porque en este país no podemos hablar de nada, no podemos hablar de ordenamiento territorial, porque esa es normalmente cuando hablamos de ordenamiento territorial es una lógica de consultores, es una lógica de hacer consultorías en el país, de generar estudios. La información debe ser accesible para todos, la información debe ser pública, y esa información nosotros la tenemos disponible en ICF y se la entregamos a todo el que la solicite. Pero aquí debemos de hablar ya de implementar soluciones prácticas, pero para eso se necesita presupuesto, y en eso, Renato, es en lo que se está trabajando, en tener el financiamiento y para seguir construyendo soluciones como las que ya mencioné, porque, reitero, son dos historias del lago de Yohoa. Una en el que cada año los niveles de contaminación en el lago de Yohoa eran peores, eran más críticos, y una historia donde hay un punto de inflexión con las acciones que se vienen implementando en el lago de Yohoa, y ahora estamos comenzando a ver un proceso de recuperación del ecosistema. Okay. Pero no se ha terminado de recuperar, Renato. Okay, Daniel. No se ha terminado de recuperar, y ahí es donde debemos seguir trabajando. Mira, Daniel, yo te voy a decir algo, porque ahí escuché que alguien te criticó. Yo cuando miro una cara joven en el gobierno, a mí me alegra. A mí me alegra ver a Daniel defendiendo eso. Me alegra. No, yo por su juventud no voy a decir que es un hombre sin experiencia. Me alegra ver caras jóvenes en cualquier gobierno como la de Daniel. Pero, ahí está el pero. Ahí está el pero. Vamos a ver. Y háblemelo con sinceridad. Sí. ¿Nunca se conectaron con su hija en Oluyuca, ¿va? No, aparentemente no. Bueno, síganlo intentando. Sí. Siente que ha cambiado en los últimos 3 años y medio. Que conste, yo no responsabilizo solo al gobierno de Libre. El lago es lo que es durante gobiernos militares, golpes de Estado y de distintos partidos políticos. ¿Siente que realmente se ha hecho algo por preservar el agua en los últimos 3 años y medio? A nivel de quizás cosmético, probablemente, pero atacar las causas, creo que no. Se han atacado los efectos, que es lo que están recogiendo la lechuga, hablando con las comunidades, pero la causa original es el proceso de erosión de las 12 microcuencas y las actividades que tenemos ahí. Lo que yo menciono, Daniel, es levantar esa línea base de saber dónde estamos parados para poder atacar el origen del problema, porque si seguimos atacando el efecto, vamos a seguir viendo, colapsando lo que tenemos en el lago de Yohoa. Y hay una serie de cosas que podemos aprovechar, Renato. ¿A dónde fue que metieron a la cárcel a una funcionaria? En Costa Rica, la ministra de Ambiente. ¿Cuándo pasó eso? Por el ¿Cuándo? ¿Qué fecha? En el gobierno anterior. Ajá, ¿qué pasó? Así rapidito, ¿qué pasó? Fue uno de los casos de corrupción que hubo en el tema de la línea y todo eso. Dime, ¿qué pasó? Porque
dijo que iban a manejar el manejo de un lago en Guatemala. Y Costa Rica, agua. ¿Cómo no, es? fue en Guatemala. Fue en Guatemala, pues. En Guatemala. Y al final hicieron un contrato con una empresa extranjera. Y, Porque habían aguas turbias. metieron unos químicos en el lago, pero... ¿Qué lago era? arregló ¿Recuerdas nada. qué lago era? Creo que era el lago Amatitlán. Ok, gastaron pisto, aclararon el agua, la turbidez del agua, pero al mes Porque no se atacaron las causas. volvió la turbidez del agua Porque en el lo que hay lago. que hacer es un manejo Claro. integral de los recursos Eso estamos naturales. Sí, ahí hablando, está el sacar Eso es lo que hay que origen. hacer. Eso es como una piscina. La limpia y después si sigue Correcto. entrando suciedad, después se vuelve turbio. Es como una piscina, cuando está turbidez en el agua de la piscina. Y esa turbidez son algas. Y esas algas, si no se les trata, después son un peligro hasta para la salud de Eso uno. Son nutrientes que van en el agua y por eso nacen Pero las si algas. las causas en una piscina, los que tienen piscina, no las atacan con químicos, con lo que sea, le pueden meter aclarador. Pero si no entienden cuál es la causa, a cada rato se va a poner el agua turbia. Renato, yo creo que todo el tiempo desde el 71 se ha hecho algo por el lago de Joa, en el 2005. Sí, pero muy Sitio poco. Ramsar, pero lo que le quiero decir es importante, es que hay que definir una estrategia de sostenibilidad financiera para manejar adecuadamente eso, porque actualmente dice que 2.000 millones están metiendo en el presupuesto. Hay que ver en el presupuesto a los congresistas que son nuestros, digamos, que están ahí en el Congreso, nuestros representantes. ¿Cuál es el presupuesto que tienen destinado para la parte ambiental? Porque normalmente la parte ambiental a veces se ha definido por organismos internacionales, por financiamiento, pero ese financiamiento a veces no llega y los recursos naturales ocupan ser manejados hoy para las presentes y futuras generaciones de hondureños, porque es lo único que le vamos a heredar a todos nuestros hijos. Es el y a nuestros capital nietos. natural de Honduras. Honduras puede salvar el lago de Yohoa, pero necesita actuar ya. Con este gobierno, con el próximo si es de Rixi, con el próximo si es de Nelson, con el próximo si es de Salvador, con el próximo si es de Chano, con el próximo si es de Papi a la orden. Pero actuar ya. Ya no me vengan a hablar de diagnósticos. No. Pero usted sigue en su labor, Renato. Voluntad política, voluntad política. Renato. Sí, Daniel. Renato, usted ha hecho un punto crítico. Es que aquí ya no se puede estar hablando de información, de diagnósticos, de consultoría, de planes. Este es un tema, el país no tiene tiempo para estar imaginando soluciones. Hay que ejecutarlas ya. Y aquí, Renato, hay una situación o un planteamiento que no es congruente. Cuando hablamos de que los problemas del lago de Yohoa, o el compañero René mencionó que los problemas del lago tenían que ver con el problema de las 12 cuencas, entonces no podemos suponer que el lago de Yohoa sigue en la misma situación cuando se ha detenido el proceso de deforestación. Este es un logro sin precedentes, Renato, no solo en el lago de Yohoa. Por ahí mencionaron la biosfera del río Plata, no mencionaron otras zonas del país que han tenido históricamente este mismo problema y siempre esos problemas se han debatido, se han planteado con soluciones que uno se imagina de manera idealista que pueden resultar. Pero haber detenido el proceso de deforestación del lago de Yohoa y haber detenido la deforestación en lo que va de este año, Renato, reducido en un 87% la deforestación a nivel nacional, es un logro sin precedentes. Ningún país de la región de Latinoamérica lo había logrado. Haber reducido en un porcentaje tan alto la deforestación. Solo déjame contrastar eso. No es porque no crea en lo que me estás diciendo, es porque yo actúo así como periodista. Contrasto, ¿es cierto lo que está diciendo Daniel? Bueno, es un funcionario público. Debemos creer en él, de que se ha detenido la reforestación. Ve la deforestación. René maneja datos geográficos, Renato. René Soto maneja datos geográficos. Ahí, que entre, él es un hombre especialista.
No. en la materia ambiental. Dígale que entre a Global Forest Watch, que entre a cualquier plataforma de monitoreo Puedo satelital contestarle. Sí. y que lo compruebe si no creen los datos que el gobierno le puede dar. Porque nosotros se los podemos entregar georreferenciados. Ok. Daniel, yo no dudo de tu palabra. Lo único que nosotros solicitamos como ambientalistas, como coalición ambiental, muestren los mapas de los planes de reforestación que ustedes dicen que han hecho, que los muestren al público, porque solo así podemos creer, mostrando los mapas, dónde reforestaron, cuánta área lograron recuperar, dónde están esas plantaciones. Eso es lo que queremos ver. Mientras no lo muestren, yo no te puedo ratificar esa posición. Ok. Renato, por ejemplo, Ok. en el tema técnico, miren, el tema técnico, No, sobre eso. desde el 2005 se ha venido trabajando en definir una línea base que se le llama una línea base forestal, que él es forestal y él sabe, para el tema de bonos de carbono. Y desde el 2005, cuando Honduras entró a la coalición de bosques tropicales, fue en el gobierno del 2005, fue antes del gobierno del 2006, por decir así. Y ellos presentaron una documentación de cómo había ido la deforestación desde el 2006 hasta que entraron en este gobierno. Entonces, los datos ahí están. Y lo más importante es que se le ha venido dando continuidad. Trabajo que se hizo en el 2005 con el ministro Palma, que después fue director de Amuprolago. Conclusión. Entonces, lo importante en la conclusión es que en el trabajo que se ha venido desarrollando tenemos en este momento unos bonos de carbono que se llaman ITMOS, que se pueden canjear y ahora, según la información que tengo de la Coalición de Bosques Tropicales, van a poder ser vendidos en la COP de Belén do Pará. Y esa es una información que tiene que surgir y ese fondo tiene que venir a promover el manejo integral de los recursos naturales y promover reducir la deforestación en Honduras. Ese es el convenio RED, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Vamos a la pausa. Es que René me estaba diciendo, metieron tanto en las gramas de fútbol de los estadios. Y le digo a René le digo, el fútbol se nos estaba deteriorando en Honduras a nivel de profesional por los potreros en que estábamos jugando. Eso de que acusan a Moncada, que se ha robado la mitad, que ha invertido la otra mitad, eso que lo investigue la justicia. Pero la idea de mejorar los campos de fútbol en Honduras era fundamental. Estaban jugando en potreros. La técnica no sobresalía porque nuestros futbolistas estaban jugando en potrero. A mí me parece que la visión en los campos de fútbol donde se juega en la Liga Nacional es algo bueno. Una buena decisión. Y es de las cosas mejores que han hecho. Igual que la parte ambiental. Lo otro, si hubo corrupción, que lo decía la justicia. Pero la cuestión es que perder ese lago por falta de voluntad política, mira. Perdemos todos, los hondureños. Es una vergüenza, perdemos la identidad, Y eso ojalá que no vayan a hablar en la COP, que va a venir ahorita en Río de Janeiro, en Belén do Pará. Porque no es cierto, ¿verdad? Que hemos mejorado el tema ambiental. Lo podemos ver el próximo año, Renato, cuando los ríos estén secos otra vez por la falta de árboles, como dicen ellos, que el 87% dicen que recuperaron la cobertura del país. Hombre, eso hay que darles un premio Nobel. Siempre y cuando muestren dónde están esos árboles, por Dios santo, eso es lo que le estamos pidiendo. Muestren los mapas para que nosotros podamos creerles y realmente quisiéramos creerles. Y nos alegraría, Renato, que eso fuera cierto. Pero muestren los mapas, por Dios. Ok, miren, el tiempo se me acabó. Daniel, te invito para que dentro de 15 días hagamos otro programa. Y a ti también. Y a ti también, Inés. Hay que darle importancia al monumental y los felicito. Y a usted también. Pero, gracias, Renato. Sí. Estamos en toda disposición. Y felicitar a la gente de Amuprolago que viene trabajando ahí. Alexis Oliva. Y para que no volvamos a hablar de información y de datos, ahí en ICF tenemos las puertas abiertas. Véngase preparado. Véngase preparado porque en